Mentes Sanas, programa radial a cargo del Centro de Atención Psicológica con el apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Mentes Sanas, un café con la psicología. Estamos muy contentos de estar un viernes más con todos ustedes compartiendo un café y conversando sobre temas de la salud mental. Antes de comenzar, quiero recordarles que este programa hace parte del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Pontificia Bolivariana con el apoyo de la Facultad de Psicología. También le quiero enviar un saludo muy especial a todo el equipo de Radio Bolivariana, a Iron Roldán, nuestro operador de audio, y a Henry León Estrada, nuestro director. Hoy tenemos un programa especial, un programa muy interesante que sé que les va a gustar mucho, ya que hoy es el primero de 3 programas que estaremos realizando en el marco del Seminario de Psicología Humanista. Y hoy tenemos 2 invitados, pero voy a dejar que se presenten y ya después saludamos nuestros compañeros acá en la mesa. Bienvenidos aquí a Mentes Sanas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Cristian Correa, profe de la Facultad de Psicología. Acompaño hoy, digamos, a manera de moderador y bueno, muy complacido de estar en este espacio con una profe que ha sido profesora nuestra durante, digamos, muchos años y que hoy nos va a hablar de un tema muy especial: relatos y escrituras en el tránsito del sufrimiento. Y yo soy Ana Sofía Restrepo, la profe de la que está hablando Cristian. Sofía Restrepo, psicóloga, clínica, y aprendiz con mis alumnos durante 40 años. Fui profesora en San Buenaventura, mi alma mater. En la Universidad de Antioquia 20 años, aquí en la Bolivariana 22 años, dando mi clase de clínica, acompañando grupos formativos, aprendiendo siempre, y tengo también consultorio y hago talleres, muchas cosas que permiten la psicología. He sido una enamorada de todo lo que la psicología puede hacer con las personas. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por asistir. Cristian, Sofía, bienvenidos. Y Santi, Mafe, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a la mesa en este espacio tan especial con 2 profesores muy reconocidos en la facultad. Es todo un honor poder conversar con ustedes hoy. Buenas tardes a todos nuestros oyentes también y a mis compañeros aquí en la mesa. Hoy contento porque reunimos bastantes años de docencia, yo creo, acá en esta cabina, lo que nos va a permitir de pronto escuchar muchas experiencias y muchos relatos, que precisamente de eso trata el programa de hoy: relatos y escritura en el tránsito del sufrimiento. Pero yo creo que es mejor que los expertos nos presenten el tema, así que le doy la palabra a Cristian. Pero antes de darles la palabra a nuestros invitados, también quiero invitar a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros y participen del conversatorio. Recuerden, 604-354-8430, 604-354-8430. Cristian. Bueno, muy bien. Entonces, Sofi, inicialmente quisiera como proponerte que navegáramos sobre esa palabra. Cuando nos referimos al sufrimiento, a la experiencia humana del sufrimiento, desde esa, digamos, postura como terapeuta, muy sabia, construida durante muchos años, como qué imágenes, qué palabras, diríamos, de manera inicial, cuando estamos hablando de esa experiencia del sufrimiento. Sí, yo pienso que tenemos que diferenciar dolor y sufrimiento. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor y el placer en la vida humana están siempre presentes, y el uno define al otro, así como sin día no hay noche. Entonces vamos a tener nuestra cuota de dolor en la vida. Habría muchas posibles definiciones y muchas opiniones, pero para mí, en mi práctica clínica, una manera sencilla es
Además de un evento que duele, podemos sufrir y sufrir de distintas maneras. Sufrir más o sufrir menos. Hay mucho sufrimiento innecesario, mucho. En la práctica clínica mucho de eso se hace. Ver qué tanto del sufrimiento es necesario y qué tanto es innecesario, reducir el sufrimiento. Digamos ahí, frente a eso que estás diciendo de manera inicial, y lo conversábamos, cuando hablamos de sufrimiento, digamos, pareciera que hay algo transversal, o sea, es decir, la experiencia, digamos, de la propia humanidad, si lo referimos un poco en términos de lo que somos, es inevitable en algún momento de la vida un encuentro, si se quiere, con el malestar, con el dolor o con el sufrimiento. Pero hablas un poco de ese sufrimiento innecesario, ¿cierto? Entonces, como que pudieras precisar un poco ese... El sufrimiento innecesario, los relatos y los escritos, que es el tema que nos convoca y lo que yo he podido vivir. Yo percibo mi práctica psicoterapéutica como acompañar a alguien a que se relate su propia vida y le dé un significado más amplio, más respetuoso de las experiencias vividas, con más conciencia, porque tenemos un relato de mi vida ha sido así. Y además yo soy así, un relato sobre mí mismo. No lo cuestionamos. Y en el espacio clínico, yo creo que en todos, una cosa fundamental es, ¿y si no? Y si cuando yo perdí a mi papá a los 8 años, en lugar de yo ser un pobrecito huérfano, soy un valiente que soy capaz de superar muchas cosas. Entonces, muchos de los eventos vividos dependen de los relatos que nos hacen cuando somos niños y además que nosotros mismos nos hacemos. Las palabras tienen un poder increíble. Cuando yo hago mi historia clínica, les pregunto, dentro de todas las preguntas en el inicio, ¿cómo estás tú de salud física? Yo no pregunto, ¿qué enfermedades tienes? No. Y las personas, algunas dicen, yo muy bien, muy sano. Pues yo tengo presión alta, pero está controlada. La diabetes, pero yo ya como muy sano, pero yo soy muy sano. Pero otras personas dicen, ay, yo sufro, yo he sufrido toda mi vida de, o yo sufro de. La palabra sufrir y sufrimiento en los latinos es increíble. Y nos da como un valor, como que nos sentimos esto de estar en este valle de lágrimas y ser muy sufridos. También hay otro extremo y es el hedonismo. Todo tiene que ser placer, nada puede doler. Nos movemos en dos extremos, ¿sí? Pero hay mucho sufrimiento innecesario en los relatos que nos hacemos. Yo tengo aquí, pues algo de lo que decís me suscita un pensamiento, Sofía, y es con relación a esto que ya traía, ¿cierto? La pregunta que hacías de cómo estás de salud física. Al comienzo, cuando hablabas de dolor y de sufrimiento, inicialmente surgió como esa idea en mí, que a veces no decidimos sobre el dolor, pero pareciese que pudiéramos decidir sobre el sufrimiento. Nosotros no elegimos si nos duele o no una herida física en el cuerpo, ¿cierto? Eso va a doler, pero sufrir puede que tengamos un poco de decisión sobre eso. Y una vez conversando con un médico me nombraba lo curioso que le parecía la relación que tenían las personas con su propio cuerpo, que aunque estuvieran 20 personas presentes con diabetes, ninguna narraba su condición de la misma manera. Cada persona sufría su dolor de una forma muy singular. Entonces quisiera tal vez que nos pudieras contar más sobre esto, sobre cómo a mi percepción se sufre desde el lenguaje. Y se nos invita a sufrir. Ay, es que mi hijo sufre de, es que ha sufrido de, en esta familia sufrimos de. Hay también toda una tradición que creo que la Iglesia Católica ha ido transformando. Estamos en una universidad católica, de que hay que sufrir, sufrir y sufrir para ganar el cielo. Y que es muy bueno sufrir bastante. Una mujer mayor le decía a su hija, conocida mía, que le pedía a Dios una enfermedad muy larga y que ella sufriera mucho para poder no tener que ir mucho tiempo al purgatorio. Y la hija le decía, mamá, pero ¿y cómo me va a poner a mí a cuidarla años y años con una enfermedad tan larga? Ah, no, es que usted también se gana el cielo cuidándome a mí. Entonces, me he preguntado mucho esas cosas.
la religión, el sufrir, el cómo ya podemos tener otras palabras como yo tengo una condición, yo tengo un diagnóstico de trastorno bipolar, pero es una condición y yo si me hago mi medicación, investigo qué es, por qué lo tengo, qué es, que puede tener un componente genético, que las medicaciones producen este efecto secundario, pero yo puedo reducir el sufrimiento y el malestar si como de esta manera o me tomo las medicaciones en esta hora del día. Si yo tengo una decisión, entonces ya es una condición, no un padecimiento, un sufrimiento. Y es muy lindo, un rabino judío decía algo que pues yo me pregunto mucho por lo religioso, desde mi religión, yo soy católica practicante. Él decía, yo creo en un Dios Padre que va a hacernos un juicio, pero si es Padre, yo como papá, decía él, yo sé que mis hijos son imperfectos, ignorantes, entonces, por ejemplo, yo mando a mi hijo a Europa y el hijo se equivoca de muchas maneras. Se gasta la plata antes de tiempo, bota el pasaporte, pierde el mapa, no, toda. Sí, yo sé que él se va a equivocar y le perdono por eso no es problema. Pero si ese hijo viene y me dice, ay, muy aburridor, a mí no me gustó nada de lo que yo viví en Europa. ¡Ugh! Yo creo que Dios, decía este rabino, nos va a preguntar más por lo que disfrutamos. Usted disfrutó la naturaleza, usted disfrutó los amaneceres, los atardeceres, disfrutó los animalitos. ¿Usted qué disfrutó de todo eso que había? No qué tanto sufrió. Entonces, la cultura invita mucho a sufrir. Las culturas familiares también. Y hacemos relatos personales y familiares sobre el dolor. Se puede reducir mucho el sufrimiento revisando qué relato estoy haciendo sobre lo que a mí me va a pasar. Eso me recuerda al texto del filósofo local que tenemos, que es Estanislao Zuleta, ¿cierto? El del elogio a la dificultad. Me hace pensar en eso. También pareciera que hay un elogio al sufrimiento y me remito directamente a la frase de las personas que les encanta ir al gimnasio de sin dolor no hay recompensa, que es una frase que creo que podría incluso fue el logo de Nike muchísimos años, No Pain, No Gain, que en español es no hay ganancias, sin dolor no hay... Sin dolor, sí. Recuerden ya no, pero antes muchas de nuestras tías o abuelas se llamaban Piedad, Soledad, Dolores, ¿sí? Cruz, uy no, eran todos los nombres más dolorosos. Pero bueno, además de que tengo que preguntarme si estoy alargando o no el sufrimiento a través de relatos y qué personaje estoy asumiendo en ese relato, el del sufriente o el del valiente o el del que conoce cosas y sabe cómo ir saliendo y reduciendo el dolor, haciendo consciente qué estoy haciendo con los relatos que me hago. También en clínica uso muchos relatos, historias, que le ayudan a las personas y son como muy terapéuticas. Hay una, por ejemplo, cuéntenos a ver, que me encanta. Es que aquí tengo dos libros, uno de Anthony de Melo, La oración de la rana. A las personas que les gusta leer, no tienen mucho tiempo, pero estos son cuenticos cortos, relaticos cortos. Anthony de Melo, un sacerdote jesuita hindú, tiene Oración de la rana 1, Oración de la rana 2, y Eduardo Galeano tiene el libro de los abrazos, que también son relatos muy corticos, ¿sí? Sobre distintos temas de la vida humana. Entonces, Anthony de Melo tiene en el libro La oración de la rana, porque se llama así. El primer cuentico es de un hombre muy santo que oraba. Estaba orando y había una rana que no lo dejaba. Crack, 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 crack. Entonces él dijo, ¡ay Dios, calle esa rana! ¡Tan! Se cayó toda la rana y todos los animales hicieron silencio. Y él dijo, ¡ay, qué derecho tengo yo de pensar que la oración mía es más importante para Dios que la oración de la rana! ¡Wow! Así empieza.
Entonces, él tiene un texto, un cuento. Él decía, yo iba una vez en un tren en la India, en un camarote, y en el camarote del lado había una señora quejándose. Ay, qué sed tengo, ay, qué sed tan horrible tengo, ay, es una sed tan horrible. Entonces, Anthony, el padre Anthony, se levantó, fue al vagón restaurante, trajo una jarra con agua fría, un vaso, le tocó la puerta, señora, vea, agua y su vaso. Ay, gracias. Y empezó, la oía él. Ay, dijo él, ya sí vamos a dormir. Y empieza la señora. Ay, qué sed tenía, qué sed tan horrible tenía. Cuando llegan personas muy así, les cuento esta historia. Y ya ellas mismas me dicen, ay, Sofi, yo voy a empezar, ay, qué sed tenía, no más yo estar aquí diciéndome cómo he sufrido. Vamos a vivir la vida de otra manera. Un relato corto no te juzga, no te regaña. Yo no le digo, señora, deje de ser quejumbrosa, no más, ya eso pasó, usted tiene muchas cosas buenas. No, le cuento esa historia. Y ese relato, a ese relato le sacamos más y más conclusiones. Entonces los relatos son muy lindos. Es un aprender desde la historia. Y nos encantan que nos cuenten cuentos. No se nos olvidan. Y Jesús nos hablaba en términos de parábolas. Miren, aquí tengo un escritico sobre los relatos. Dice, es de Robert Stenberg, en la revista Time. Un relato no es solo algo que leemos para conciliar el sueño o para dormir a los niños pequeños, ni un texto obligatorio en las clases de literatura. Los relatos son algo que está en el meollo mismo de la inteligencia humana. Para entender la inteligencia necesitamos entender los relatos, su estructura, su creación, lo que nos recuentan. Entonces, los relatos tienen un valor y un poder muy importante. Y cómo me relato las cosas. En eso que nos estás diciendo entonces un poco es, frente a ese relato, frente a esa historia del sufrimiento, emerge también la posibilidad de contarnos quizás otras historias, de atender otras historias quizás no contadas, no visualizadas, que ya no solamente nos instalan en el pasado, he sufrido o yo sufrí, sino también como que conversa con ese presente y se abre a otras realidades posibles. ¿Y en qué contexto, Cristian? Como en el contexto familiar. Escuchar los relatos de los abuelos, de las abuelas. Nosotros, las amigas, hemos compartido unas historias. Miren, hay una compañera que fue profesora en UPB, y ella hablaba de sus abuelos. Y nos hizo un relato que a mí me ha servido acompañando parejas que ustedes no se imaginan. Decía, mis abuelos fueron campesinos, recién casados, en la casa de un agregado, ni siquiera tenían su tierra. Y ya nosotros como abuelitos, ellos vivían muy rico. Y la abuela y se querían mucho. Y un día les preguntamos, abuelo, abuela, ¿ustedes por qué son tan felices? ¿Ustedes cómo han hecho? Y el abuelo dijo, toda la responsabilidad es de la abuela. Esa abuela de ustedes es rara. Yo desde que me casé con ella, yo dije, me casé con una persona rara. Creo que ninguno había hecho ni primero primaria. Eso, pero es rara. Miren lo que pasó. Salí un día a trabajar, me tomé unos traguitos, un poquito de agua panela, se tomaba uno algo para salir al campo y llegué a almorzar. Y ella me tenía el platico de sancocho, el mío y el de ella. Todo, el agüita, el pedacito de carne, la papa, la yuca, el plátano, todo muy bonito, muy picado, con los aliñitos muy picados, crudo. ¿Y esto qué es, mi hija? El sancocho mío, el sancocho de ella. Ahí bien arregladitos, crudos. ¿Qué pasó? Y ella dijo, es que la tarea mía era hacer el sancocho. Y la suya era prender el fogón. Pero usted no prendió el fogón. Pero ella no estaba brava. Ella no lo hizo con rabia ni como venganza. No. Entonces, ¿yo qué hice? Me levanté, prendí el fogón, volvimos a echar a la olla todo, esperé más tiempo. Nunca más se me olvidó prender el fogón. Un relato que yo me lo digo para mi propia vida de pareja, me dice todo. Se lo digo a otras personas. No hay que ser estudiado. Eso es sabiduría de cómo manejar situaciones. Cada uno hace lo que cada uno tiene que hacer. Y eso se lleva a un montón de cosas. Este relato no se les va a olvidar a ustedes. Yo creo que cada que se coman un sancocho se van a acordar de mí.
¿Sí o no? Yo tengo una pregunta con respecto a esa romantización del sufrimiento. Y es que muchas veces nos encontramos con que vale más una historia cuando nos la cuentan del joven que trabaja toda la noche y estudia todo el día y tiene 2 trabajos, que el joven que se esfuerza igual estudiando, pero que afortunadamente puede contar con ese apoyo de sus padres, familiares que le pagan la carrera y puede dedicar su tiempo libre al ocio y a estudiar más. Y entonces a él le dicen, no, es que usted es un privilegiado, vale más su compañero que tiene más dificultades. Eso de que todo lo que se hace con más esfuerzo, mire, si ustedes se ponen a leer, los himnos nuestros y el himno antioqueño y todo, es todo con esfuerzo, con el hacha, pero ya no tenemos que salir al hacha, ya hemos talado demasiados bosques, todas las cosas. Pero también hay otros teóricos, sí es cierto, una no romantización del sufrimiento y del esfuerzo, una excesiva valoración. Pero cuando ustedes hablaban de Nike y que no hay ganancia sin dolor, existe Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais, otro relato bien lindo. Él era físico, profesor de física en los colegios. Sabía de artes marciales y sabía de física. Y era judío y vivía en Rusia. Y llegó la posibilidad de irse a vivir a Palestina. Él en Palestina empezó a tener un problema en las rodillas. Y él dijo, algo estoy haciendo mal. Desde las artes marciales y la física, yo estoy lesionando de alguna manera mis rodillas para que se dañen. Y empezó a estudiar movimientos y creó un método que es de autoconciencia corporal. Entonces él dice, y los talleres de Feldenkrais son divinos, tenga conciencia cuando necesita estirarse. Las actividades con Feldenkrais son para ver cuánta tensión tienes y cómo puedes subir las manos muy despacio sin hacer saltones así. Y son de hacer más lento. Y tiene algo que es lo que me trae a cuento. Él dice, solo gozando se aprende. ¿Cómo así? Y dice, todo lo que tú aprendiste en la primaria, en el bachillerato, tenías que habértelo gozado. Si no, ya se te olvidó. Es que gozar no es necesariamente falta de esfuerzo. Resolver un problema teso de matemáticas, ¡ah, qué maravilla! Ese joven que tiene 2 trabajos y que se esfuerza, yo te aseguro que lo tiene que hacer con gusto, con alegría, como algo que está bien, no como, ¡ay, horrible! No, en el mucho esfuerzo hay alegría, hay disfrute, ¿sí? Entonces, esto es complejo. No es el hedonismo, no es el facilismo, pero que sí somos seres llamados a la felicidad y al bienestar. Son muchos más los días de la vida en que no tenemos ningún dolor. No nos duele una muela, no nos duele la cabeza, en que estamos sanos. Son muchos más los días de bienestar, las horas de bienestar. Sobre todo en lo que estás diciendo es un poco como ese esfuerzo vinculante con un para qué, un sentido en la misma historia del joven, sí, a lo mejor 2 trabajos o una situación importante, pero el para qué. Pareciera que cuando no está ese para qué o ese sentido que vincula el esfuerzo, nos podemos, digamos, quedar ahí con una especie de vacío, como de malestar, de sinsentido, lo evitable y que no se evita. Claro. Ahora, hay, digamos, o lo obligado. un elemento, si se quiere, diferencial, y cuando evitamos la tiranía de la felicidad. Es decir, cuando pasamos al otro lado, donde ya no se trata, digamos, de encontrarnos con el sufrimiento, sino como de negarlo, un poco en una época que también, digamos, cultivamos una serie de literatura, de autoayuda, pareciera donde todo es ligero, fácil, donde evitamos la cara. Yo creo que para ampliar un poquito más esa pregunta, me atrevo a decir algo que tal vez problematice eso, y es, Juan nos decía, se reconoce más
los logros de una persona que se tuvo que esforzar mucho más que otra para conseguir eso que los dos estaban anhelando. Pero yo me atrevería a decir, en términos de sufrimiento, podría sufrir más la persona que no se tiene que esforzar más. ¿A qué me refiero? La persona que solo tiene que estudiar de 8 a 12 del día y ya lo tiene todo, podría sufrir más que la persona que estudia de 8 a 12 del día y trabaja de 1 a 10 de la noche. Por lo que decíamos ahorita, tal vez el sufrimiento esté del relato. Y cómo recibe esos señalamientos la persona que solo estudia, cómo recibe esos señalamientos de es que usted debería estar haciendo más cosas, es que eso que usted está consiguiendo no tiene mérito porque todo es un privilegio y se lo están dando. Entonces a veces el sufrimiento termina siendo muy paradójico. Eso es cierto. Demasiado tiempo libre, demasiado pensar, demasiada pensadera. Ahora, hemos tenido una tendencia al hedonismo y al evitar sufrimiento de unas maneras muy dañinas. La automedicación, que es una palabra que me ronda mucho. Ya hay muchas personas diciendo, "Jue madre, por estrés, por genética, yo puedo tener una depresión orgánica leve, puedo tomarme un antidepresivo suave, superarlo, que mis neuronas funcionan bien, tomar los 6 meses", y cada vez más personas entienden que eso se puede hacer y no pasa nada. Pero venimos de unas generaciones donde les tenían pánico a la medicación psiquiátrica. ¿Y qué hacían nuestros padres y madres o abuelos? Se alcoholizaban. Salir del trabajo a sentir la angustia por el dinero, por las cosas, las culpas, las soledades, las rabias, los enojos, los malestares psicológicos de todo tipo. A las 5 o 6 empezar con la media de guaro. Y nos anestesiábamos. Tomábamos trago todos los días, empezábamos solo los fines de semana. Y entonces es una forma dañina de producirse un bienestar artificial. Podemos anestesiarnos de muchas maneras. Y no, el dolor hay que sentirlo, el malestar hay que sentirlo y encontrarle solución. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí a Mentes Sanas, un café con la psicología. Servicios del Centro de Atención Psicológica de la UPB para el ámbito organizacional. Selección de personal, evaluaciones de clima y cultura organizacional y evaluaciones de desempeño, capacitaciones, entre otros. Comuníquese a través del 354-8431. Servicios del Centro de Atención Psicológica de la UPB. Asesoría clínica, psicoterapia individual y de pareja, talleres y conferencias, orientaciones vocacionales y profesionales, entre otros. Precios asequibles. Comuníquese a través del 354-8431. Si sus hijos cambian de comportamiento, ya no los entiende o no sabe qué hacer, es hora de consultar con los expertos. Algunas veces los problemas se incrementan porque no acudimos a tiempo a personas que puedan guiarnos. En el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Pontificia Bolivariana, encuentre el apoyo y la asesoría necesaria. Comuníquese a través del teléfono 354-8431. Celebramos 88 años de historia, de compromiso con la excelencia académica, científica e investigativa. 88 años de internacionalización y sostenibilidad integral. 88 años impulsando sueños, cambiando vidas y transformando comunidades. Somos la Universidad Pontificia Bolivariana, donde creer, imaginar y crear no tienen límites. UPB, Vigilado Mineducación. Regresamos a Mentes Sanas, un café con la psicología. Hoy estamos conversando acerca de los relatos y la escritura en el tránsito del sufrimiento. Estamos con Ana Sofía y con Cristian, nuestros invitados, y yo quiero recordarles que nuestra línea participativa está abierta para todos ustedes, para que se comuniquen con nosotros al 604-354-8430, 604-354-8430. Bueno, Sofi, un poco, digamos,
formas de tramitar el dolor, del sufrimiento. Hablábamos un poco del relato, ¿sí? Y quisiera como que pudieras traer a colación en ese, digamos, sabiduría, en ese encuentro como terapeuta, aquellos relatos o aquellas formas también, digamos, que disponemos cuando hablamos del sufrimiento y de la tramitación. Esa palabra tramitar es como ir a una oficina a hacer un trámite para que algo resulte. Hay otra palabra psicológica que es elaboración del duelo. Yo siempre les digo a las personas, elaborar una vivencia dolorosa es digerirla. Como cuando tienes que digerir algo que puede ser algo pesado o indigesto, toma un tiempo. Así se les explica a los niños en unos textos y ahora cómo hago, que son unos textos hechos para las grandes catástrofes, Armero, los terremotos, las inundaciones en países, terremotos en Turquía, eso está traducido a muchos. Se les dice a los niños, cuando pasa algo muy difícil, muy horrible, es como si nos indigestáramos. Y las personas reaccionan distinto ante algo que es doloroso, fuerte, intenso. A uno le da mal genio, a otro le da por dormir, a otro le da hiperactividad, otros se quejan, otros lloran. ¿Qué hay que hacer? Digerir. Para digerir hay que poner afuera. A veces el ejercicio físico, el cuerpo tiene un mecanismo sano para la indigestión, que es vomitar. Vomitar es muy desagradable, pero produce alivio. Un buen proceso de sacar afuera lo malo de una vivencia es vomitarlo. No hablar de eso y hablar de eso y sentirse más indigestado. Y una forma buena de sacarlo afuera es escribirlo. Eso ayuda a elaborar. Escribir, hacer mal, tengo rabia, hacer cosas afuera para poder digerir, tramitar eso que me está pasando. Y también escribir. Hay muchas formas de escribir, pero por ejemplo las cartas. Te dan un diagnóstico, tienes cáncer, VIH. En psicología hay una forma y es escríbele una carta al cáncer. Y luego en un grupo de apoyo o con un psicólogo o con una gran amiga, tú lees esa carta. Y ahí ves, tú mides, cáncer, te odio, llegaste a dañarme la vida, pero también cáncer, me estás mostrando quiénes son mis verdaderos amigos, pero además tú no vas a matarme, yo voy a luchar contra ti, pero tal cosa, pero tal otra. Escribirle una carta. Ahora con la pandemia, escribieron unas cartas al COVID, algunas personas, y voy a sacar un textico que va a salir en el seminario. Escribir una carta a la persona amada que se murió y con florecitas y con olor bonito, quemarla para que se vaya como a otra dimensión, según lo que crea cada uno. Uno en psicología no puede imponer una creencia sobre unas determinadas creencias religiosas, hay que respetar como cada una lo hace, pero escribir y relatar ayudan a digerir lo que ha sido difícil, miedoso, doloroso, incomprensible. Sí. ¿Tú qué ibas a preguntar, Mafe? Que tenías una pregunta ahora y no te hicimos caso. ¿Que ibas a hacer un comentario, Mafe? Sofi, yo tenía una pregunta similar a la del trámite, pero entonces ahora me llama la atención con tu respuesta. ¿Qué lugar podemos asumir nosotros como psicólogos, como profesionales en formación para acompañar esas elaboraciones y casi como que ese tránsito entre el sufrimiento y el dolor y las cosas que podamos, las elaboraciones que podamos construir a partir de ahí? Primero, ayudarnos a nosotros mismos. Yo no le invito a alguien a hacer algo si no lo ha hecho yo primero y veo si en mí funciona de alguna manera. Siempre tú no leído de un libro y ya, y aplicado así porque es una técnica que dice un libro, sino tú misma ver en tus distintas situaciones. Es también un proceso de vivir la vida. Vas aprendiendo tantas cosas
Eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Un día y otro te traen una enseñanza y otra y otra. El dolor hay que conocerlo. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿A qué se debe esto? Y hay situaciones que ya son incomprensibles. ¿Por qué se muere un joven? ¿Por qué lo matan? ¿Por qué lo mata una bala perdida? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Entonces, acompañar a otros a que den respuesta a ¿por qué? Hace que tú primero tengas que preguntarte qué sentido tienen las cosas. Y somos también personas religiosas. Porque Dios hizo que esto pasara, porque Dios permite que haya esto, porque Dios no permite que haya tal cosa. Otro cuento para ustedes. Tengo algo que yo la llamo la antioración. Porque muchas veces concebimos a un Dios como Dios cajero automático. Dios, dame tal cosa y yo te doy, si yo te doy 10 rosarios, tú me das esto. Esto es de un judío, rabino judío, que lo escribió Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Él dice, yo tenía una idea de Dios, de que era un Dios premiador y castigador. Si yo me portaba bien, Dios me premiaba. Si me portaba mal, Dios me castigaba. Y mi hijo nació con una enfermedad dolorosa e incurable. Y yo le dije, Dios, ¿por qué me castigas de esta manera? Yo no creo haberte ofendido. Y si no es a mí, ¿por qué castigas a mi hijo? Él es bueno, su alma es pura. Y él se puso a investigar sobre las cosas malas, por qué nos pasan. Y escribe esto, miren esta belleza. No podemos solamente rezarte a ti, oh Dios, para que pongas fin a las guerras, porque sabemos que creaste al mundo de tal manera que el hombre debe encontrar su propio sendero hacia la paz dentro de sí mismo y con su prójimo. No podemos pedirte para que pongas fin al hambre. Tú ya nos diste los recursos con los cuales alimentar el mundo entero, si solo los usáramos sabiamente. No podemos pedirte que acabes con la enfermedad, porque tú ya nos diste la inteligencia con la cual podemos buscar curas y remedios, si solo usáramos esa inteligencia constructivamente. Y así dice más cosas, y finaliza diciendo, te rezamos a ti, oh Dios, para que nos des fuerza, determinación y voluntad, para hacer en lugar de orar solamente, y ser en lugar de solo desear. Entonces, preguntarse qué pasa. Yo creo que el saber las cosas hacen que se sufra menos. La ignorancia produce más sufrimiento. Preguntarse acompañado, la ignorancia y la soledad. Si estás solo, hay más sufrimiento y más dolor. Permítete estar con un otro, que te den la mano, que te abracen, que te acompañen. Y el no saber produce más sufrimiento. Pregunta, investiga. Cuando mi segunda hija nació, yo con Sebas hice el curso del parto sin dolor. Las respiraciones, hice muchos ejercicios, todo, y realmente no me dolió casi nada. Con Juliana fue muy rápido, y me iban a poner epidural, no me pusieron, y de pronto yo estaba con la ginecóloga Carmen, y yo sentí un dolor, ay, Carmen, me está doliendo, y Carmen me miró y me dijo, no es dolor, es una sensación de taco, porque el bebé viene por el canal, vean, como magia. Me dijo, ¿es una sensación de taco? Claro, sentí el taco, pero no el dolor. La ignorancia produce más dolor. Si tú sabes qué tanto te puede doler, el dolor es un poquito menos. El miedo, el no saber qué va a pasar, más aumenta los dolores y los sufrimientos. Preguntar, la compañía y el conocimiento creo que son básicos. Yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea participativa 604-354-8430, 604-354-8430 y que le hagan sus preguntas a Ana Sofía, que también, ¿por qué no? Cuenten historias. Sí, exactamente, a contarnos algún relato justamente con el tema del día de hoy. Yo
no tengo un relato mío, pero alguno que conocí. ¿cierto? Cuenta, Santi. Vi una vez un video creo que ya lo he contado acá en la cabina, pero era de un papá con sus dos hijas, una de aproximadamente 4 años y otra de aproximadamente 8 años. La niña menor estaba llorando en un parque en el que estaban jugando, se aporrió, estaba llorando. Y después viene la hermana mayor también llorando. El papá graba la situación pensando que iba a subir eso a redes e iba a ser un ejemplo de cómo manejar una situación como esas, y lo que le empieza a decir a la niña mayor es: hija, recuerda que tú eres la hija mayor y tú eres el ejemplo y el apoyo de tu hermanita. Tú no deberías estar llorando porque tú le das fortaleza a ella. Entonces, evidentemente en la situación, la niña mayor deja de llorar y la niña menor también deja de llorar, y el papá dice: así se logra que dos hijas dejen de llorar al mismo tiempo, ¿cierto? Diciéndole a la mayor que es la fortaleza y la que no debería estar mostrándose llorando frente a la hermanita menor. Dentro de las reflexiones y lo que una vez nombramos acá fue: listo, en la situación puede funcionar de alguna manera, pero esos efectos subjetivos tendrán su momento más adelante, cuando la hermana mayor, tal vez en un momento más adulto, en su adolescencia o en una adultez temprana, no se permita sufrir, no se permita llorar por haber introyectado de alguna manera esa frase o ese imperativo del padre de: usted es la hermana mayor, ¿cierto? ¿Qué significa ser la hermana mayor? ¿Qué significa ser el hombre de la casa? ¿Qué significa ser un varoncito, ¿cierto? Creo que en los discursos, y como nombrabas ahorita también asuntos relacionados con las generaciones, con los abuelos, ¿cierto? Y una frase que generaciones contemporáneas podemos decir como: no, yo en mis tiempos no sufría por eso, en mis tiempos era más difícil. No, la palabra, ¿cierto? Le faltó rejo, que creo que es algo que utilizamos de forma muy Juguete. Sí, que utilizamos muy comúnmente a veces, pero es la normalización de ese sufrimiento y a veces esos imperativos en los estilos de crianza que van apareciendo y van generando una relación tal vez sintomática con el dolor o con el sufrimiento. Y nos vamos a extremos. Antes todo era la fuerza, arrejo, trague, no llore, aguante, usted es guapo, usted es macho. Sí, a mí me decían chiquita: no llore, que usted es macha como su tía Pacha, que era bombero. Yo creo que yo no tuve ni una tía Pacha ni una tía Pacha que haya sido bombero. Eso le sonaba muy como una rima. Y yo siempre decía: pero ¿dónde está esa tía Pacha? Bueno, pero ahora nos vamos para otro lado. Tanto explicar, tanto permitir, nada puede doler. No, hay nos y hay fuerzas, y es porque sí, también tiene que haber una cierta fuerza. Yo nunca, pues, como que un adulto le pegue a nadie, ni a otro adulto, ni a un perrito, ni a un niño, ni a un débil, pero la fuerza tiene que darse también en el aprendizaje. Que es lo que criticaba... El límite, ¿no? Claro. Que es lo que criticaba Byung-Chul Han en el texto de la sociedad paliativa, ¿cierto? Que nos volvíamos paliativos con la más mínima tristeza, con la más mínima rabia, como lo que decías ahorita del hedonismo, como si no se permitiera estar triste o no se permitiera estar aburrido o enojado. Entonces, frente a la más mínima sensación de malestar, aparecen somos muy fóbicos, señalamientos como: no estoy triste, es depresión. ¿Sí? Ah, sí, ya la clasificamos, la diagnosticamos, todo se vuelve terrible. No, en la vida hay sufrimiento y se atraviesa. A mí me encanta la palabra atravesar el dolor, atravesar el sufrimiento, como atravesar un camino. Es algo que va a ir ocurriendo y se va a terminar. No quedarse ahí, sentarse a solo el dolor. Hay una historia muy linda sobre el morir, y se lo dijimos a un vecino que tiene un cáncer terminal, y él dice: ay, me gustó tanto eso que me dijeron cuando nos contó el diagnóstico. Mi esposo le dijo: Snoopy y Charlie, que es el perrito de las caricaturas, están sentados, y Charlie, el niño dueño, le dice: ay, Snoopy, un día nos vamos a morir. Y entonces Snoopy le responde: sí, Charlie, pero hoy no. Se lo contamos a Edison. Y entonces cuando lo saludamos, él dice: hoy no. Vean, hoy estoy maluco por la quimio, pero hoy no. Hoy estoy vivo. Y ya en este momento no tengo náuseas, no me duele nada. Ese "y hoy no" es clave.
Entonces, pero nadie nos llama. Ay, yo quiero que alguien me llame y nos cuente historias. O, ¿cómo se llama? Aaron tiene alguna historia. Dairon. Él nos está haciendo señas de que bien, de que hay historia. Todos tenemos relatos. Sí. Y hay relatos familiares hermosos. Y sí, invitar nuevamente a todos nuestros oyentes. 604-354-8430. 604-354-8430. Y justamente nos llega una participación por acá, por el interno. No es una historia, pero Margarita Gómez nos dice: no participo porque el programa está tan interesante y ejemplar que no queremos quitarle ni un minuto a las historias de las invitadas, de la invitada y el invitado y demás participantes. Qué maravilla que pudieran realizar otro programa, porque definitivamente el contar y escuchar historias nos abre las puertas al conocimiento y al aprendizaje. Claro, Margarita, gracias por tu comentario, qué bacano. Hace poco estaba justamente conversando con alguien y esa persona me dijo que Interrapidísimo sacó un nuevo comercial muy lindo, que es la historia de un hombre que es diciendo que me acompañaste en todo momento, desde que era un niño hasta que se volvió un pianista de conservatorio, y es hablándole a su perro. Y me decían, pero ¿qué tiene que ver eso con Interrapidísimo? Pasa mucho, sobre todo en comerciales en Argentina, que hacen comerciales contando una historia, y no precisamente la historia de la marca, sino una historia aparte. Y yo dije, logró el objetivo. Claro. Porque es que no tiene nada que ver con Interrapidísimo, pero usted sabe, el comercial del perrito de Interrapidísimo. Claro, no, Interrapidísimo nos contó una historia que nos conmovió, ya. Entonces esa es la publicidad para Interrapidísimo. Exactamente. Entonces que nos contemos historias bien bacanas, que nuestra vida sea una historia bien contada, interesante, de aprendizaje, de creatividad. Bien bacanito. Sofi, un poco, pudiéramos hablar, digamos, en este tramo final del seminario Psicología Humanista, de tu participación en el seminario, de qué nos vas a hablar, qué tienes preparado. Pareciera hay un componente, digamos, teórico en el que vas a estar y también experiencial. Entonces, háblanos un poco de eso. Miren, todos acá vivimos el 2020, la pandemia. Lo vivimos de unas maneras que creímos que no se nos iban a olvidar muchas cosas. Y ya se nos están olvidando. Sí, en la introducción del librito, una pandemia, marzo del 2020. Es una pandemia. Todos en el planeta podemos contagiarnos. Tenemos muchas preguntas. ¿Qué pasa? Es un virus. ¿Cómo se da el contagio? No se sabe muy bien. Podré morir, y mis seres queridos, todos podemos morir. No se sabe quién sí y quién no. ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? No se sabe. Estamos aislados, encerrados, se cierran las fronteras. Todo cambia. Encerrados en la casa, solo una persona puede salir a comprar alimentos. Una sola persona puede salir a pasear el perrito. Al entrar a la casa hay que quitarse toda la ropa. Pensábamos que nos contagiábamos por la ropa. Lávela rápido, zapatos por fuera, tapabocas. Lave todo el mercado, lave cada fruta, lave cada bolsa. Era un lío lavar todo lo del mercado, usar tapabocas después para todo. Tener clases y tener trabajos por pantallas. Hasta arriba de pantallas estábamos. No hay abrazos. No hay ruido en las calles, no hay ruido en las ciudades. Los animales salen a las ciudades por las calles porque no hay carros ni máquinas. Todo eso que pasa. Entonces les dije a mis estudiantes y a mis consultantes, a algunos, que le escribieran una carta al COVID. Y yo también escribí la mía. Sobre todo para guardar eso y que no se lo llevara el tiempo o el viento. Y entonces algunas preguntan, querido COVID, creo que describirte como querido no sería correcto, pues has despertado tantas emociones en toda la humanidad que no es pertinente definirte con esta palabra. Distinguido COVID-19, dice una persona. Otra persona escribe,
diciendo así: amigo COVID. Otro dice: odiado COVID. COVID, siento odio hacia ti. Te odio porque me has quitado libertad. Odio porque me has quitado experiencias. Odio porque has matado muchas personas. Porque nos has arrebatado una de las más simples, pero más sentidas y hermosas formas de demostrar nuestro amor y cariño. Odio porque nos has sembrado más miedo y esa persona solo siente odio. Hay un montón de relatos específicos sobre cómo fue perder a la abuela, cómo fue sentir culpa. Mi mamá murió, sería que yo fui la persona que llevó el COVID. Entonces, son unos relatos, unas cartas que tú las lees ahora y vuelven a aparecer cómo salíamos a los balcones a aplaudir a los médicos y enfermeras que estaban en primera línea. Las personas que tenían que seguir recogiendo basuras, repartiendo alimentos. Pues los relatos que todavía, yo creo que ustedes, no sé, han visto alguna serie, alguna película, todavía no han aparecido relatos sobre la pandemia. Pero podríamos empezar a mantener en nuestra historia ese gran dolor, porque fue de miedo, fue de frustración, pero también fue de serenarnos, querernos, reconciliarnos. Un alumno que se tuvo que quedar viviendo con el papá, que eran separados el papá y la mamá, y estableció una relación con el papá, que si no es por la pandemia, no se hubieran conocido y de verdad ser padre e hijo. Ocurrieron tantas cosas. Entonces miren, por ejemplo, eso, los relatos que nos tendríamos que hacer sobre vivir una pandemia. Yo creo que hoy Sofía nos muestra muy bien cómo desde el relato se puede construir algo alrededor del sufrimiento y que definitivamente no tenemos que ser psicólogos para poder relatar algo de él. Por lo tanto, hoy escuchamos a uno de los ponentes que estará en el seminario. Este seminario es el 8 y el 9 de noviembre, les recuerdo. La comunidad UPB, todos aquellos que nos escuchan, cuentan con un descuento del 20%. Con un descuento del 20% y bueno, yo creo que se pueden comunicar con el Centro de Atención Psicológica para recibir aún más información sobre este seminario y sobre todo nos seguimos escuchando porque en octubre tendremos otros 2 invitados que también serán ponentes del seminario y podremos seguir abriendo esta discusión que se va tal vez diría cerrar, pero en realidad no, seguramente se va a ampliar mucho más el 8 y el 9 y dejaremos muchas cosas ahí como por conversar. Y sería muy lindo, los que tienen historias, escríbanlas y llévenlas al Centro de Atención Psicológica, en una cartica como las de antes. Miren, esta es mi historia sobre cómo atravesé tal enfermedad, o esta es mi historia cuando perdí un hijo, o esta es mi historia de un viaje. Relaten y llévenle a Mafe, pongan Mafe, Centro de Atención Psicológica, UPB, Carta y Mafe. escriban cartas a Mafe y Mafe nos contará esas historias que ustedes tienen y que nos pueden enriquecer la vida a nosotros. Sí, así es, bienvenidos. Recuerden que el número del Centro de Atención Psicológica es 321-803-0027 o estamos ubicados en la UPB por la entrada de la 70, que es la circular primera, y ahí nos pueden dejar las cartas a Mafe, ¿cierto? Cartas a Mafe. Cartas a Mafe. Historias de vida. Sofía, Cristian, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mentes Sanas. Como les adelantó Santi, recuerden 321-803-0027, el número del Centro de Atención Psicológica, o también pueden revisar las redes sociales en Instagram en @cap.upb, cap.upb, y allí encontrarán toda la información acerca del seminario, los programas venideros, y también pueden escribir por mensaje directo que se les brindará toda la información. Nos escuchamos entonces el próximo viernes aquí en Mentes Sanas, un café con la psicología en Radio Bolivariana 1110 AM. Hasta luego. Mentes Sanas, programa radial a cargo del Centro de Atención Psicológica con el apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana.